Hola a todos, soy Hernán Scotti, miembro de la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA. Bienvenidos a este segundo bloque que denominamos Actores Sociales, Contextualización para un escenario post-pandemia. La idea de esta sesión es hacer un poco una reflexión sobre el impacto que estamos teniendo con la pandemia en el marco de las relaciones laborales y qué políticas e iniciativas estamos desarrollando para la recuperación de la actividad económica, productiva, el empleo post-pandemia. En esta ocasión contamos con un panel muy variado, muy prestigioso, conformado por el doctor Marcelo Bellotti, viceministro de Trabajo de la Nación, el doctor Walter Lanosa, CEO de Generia, el señor Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, y el doctor Rubén Geneiro, presidente del INTI. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el PR que están al costado de la pantalla. Y sí, lo que les voy a pedir es si nos pueden identificar a quién estaría dirigida la pregunta. Hecha esta introducción, espero que puedan disfrutar de esta sesión, que digamos tenemos muchos exponentes y con un tiempo bastante ajustado, pero vamos a darles espacio a todos y poder tener estas miradas variadas sobre cómo estamos transitando esta pandemia. En primer lugar, vamos a darle el pase al... Perdón. Si podemos dejar en mute por un momento... le vamos a dar el espacio al doctor Marcelo Bellotti, viceministro de Trabajo de la Nación. Viceministro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. Y para arrancar, digamos, vamos a hacer algunas preguntas. Desde su visión y la del Ministerio, ¿cuáles son los principales aprendizajes que nos está dejando esta pandemia en el ámbito laboral? Bueno, quizás podríamos referir la flexibilidad y la posibilidad de respuestas rápidas a situaciones inusitadas, ¿verdad? Si nosotros juntáramos en este congreso, que quiero decirles, para mí es un gusto poder estar aquí presente y agradezco mucho la invitación. He tenido el gusto de conversar con Mariano Muñoz y también el doctor Topet, que es un compañero y un hombre del derecho vinculado a nuestra gestión, me ha señalado la importancia de participar en este evento. Así que, ante nada, agradecerles esta distinción que nos han hecho. Y, por supuesto, poner el Ministerio a disposición para cualquier inquietud que a posteriori podamos intercambiar opiniones y reflexiones. Le decía entonces, yendo ya a su pregunta, si nosotros hubiéramos juntado en este congreso a las mejores mentes de la humanidad, a las 20 mejores mentes, no sé cómo la mediríamos, cuál sería el sistema de validación, y le hubiéramos preguntado acerca de cómo imaginaban el año 2020, ninguna, por cierto, nos hubiera anticipado este fenómeno. De manera que, así como Nuriel Rubini, en su texto referido a los eventos económicos, del cisne negro, vale decir, de los hechos imprevistos, aquellos hechos imprevistos que deben ser, que no están en la agenda de nadie, que de repente aparecen, nos dan una primera enseñanza, que es la rapidez de la respuesta y la flexibilidad para tener respuestas. Y el segundo aprendizaje, son muchos, son múltiples, son una gran cantidad. Entiendo que como sociedad, como Estado-nación, como argentinos, observamos que cuando el mundo se estresa, vale decir, nos encontramos en estos últimos 6 meses en una situación análoga a la Guerra Fría, en la que había países a los cuales no se podía transitar, o análoga a lo previo a lo que fue la Primera Guerra Mundial, vale decir, a fronteras rígidas, imposibilidad de aquello que durante los últimos 20, 30 o 40 años era moneda común, que era el intercambio de bienes y de servicios y de personas a lo largo del mundo, de repente se congeló. Y cuando ello se congeló, queda el Estado Nacional como único resorte y soporte para sostener las demandas de la sociedad. Entonces, como sociedad, yo digo, no es lo mismo tener una industria farmacéutica
de alta calidad como la que tiene la Argentina, involucrada en la creación de una vacuna para el conjunto de la humanidad, vinculada al sistema planetario. No es lo mismo tenerla que no tenerla. No es lo mismo tener una industria automotriz que pudimos aplicar algunas de sus capacidades para la fabricación de respiradores que no tenerla. Vale decir, citando quizás algunos que pertenecen a mi franja etaria, lo recordarán esta frase: no es lo mismo producir acero que caramelos. No es lo mismo. No es lo mismo tener una estructura productiva integrada con nichos de la actividad y de la producción funcionando en la ciencia y en la alta tecnología, como tiene la Argentina, con una industria de bienes intermedios desarrollada, y no es exactamente lo mismo, no es la mano tutelar del mercado la que ordena la sociedad, porque cuando el mundo se estresa y ante este evento aprendemos el recurso de un Estado presente, un Estado activo y un Estado que priorice a la persona humana y la ponga en el centro de sus preocupaciones. Perfecto, la verdad me queda muy claro su testimonio. Creo que seguimos teniendo en línea con el panel anterior el tema de la flexibilidad, ante todo, este tema de la capacidad de adaptación. Y continuando un poco con su visión, digamos, ¿cuáles ve usted que son los principales desafíos que el sistema de relaciones laborales o las compañías le están planteando al gobierno post pandemia? Bueno, ante nada, una reflexión mientras dura el tránsito de la pandemia, ¿verdad? Nosotros nos encontramos en un momento de la historia que, producto de este fenómeno inesperado, hay un sector muy grande de la sociedad que está como congelado, porque hay ramas de la actividad que prácticamente están en nivel de cero, como puede ser el turismo, la gastronomía, la hotelería, y las medidas de protección de la persona humana que se tuvieron que tomar, de aislamiento voluntario, ha generado como una sensación que la historia está como detenida. Pero mientras esto se da, a la vez en algunas ramas de la actividad hay como una aceleración de la historia. Vale decir, algunas tendencias que estaban instaladas a nivel mundial y a nivel nacional, como es por ejemplo el fenómeno del teletrabajo, del trabajo remoto, como es el fenómeno del e-commerce, han sufrido una aceleración extraordinaria, producto precisamente también de las necesidades de responder a la pandemia. Entonces, primero que la pandemia nos ha provocado la aceleración de algunas leyes de la historia, vale decir, parecía que la historia iba en un sentido, el e-commerce era algo que todos teníamos agendado, que en 10 años quizás, o en 5 años, íbamos a estar en los niveles de comercio electrónico que estamos hoy, a 6 meses de la pandemia. Vale decir, hay momentos de la historia donde la historia se acelera en algunas ramas y otras como que se quedó como congelada, ¿verdad? Para aquellas ramas que se quedó congelada, el gobierno entiendo que reaccionó de un modo anticíclico y de un modo bastante efectivo a la luz de los resultados. Por supuesto, siempre las medidas de este tipo en esta emergencia son paliativos y son situaciones que hacen como un bypass a los momentos al momento de la emergencia, vale decir. Tanto la decisión de aplicar el ingreso familiar de emergencia para nuestra población más vulnerable, que algunos nos decían, bueno, calcularon 5 millones de personas, eran 9, y sí, la verdad que de algún modo fue la radiografía de la sociedad argentina en el primer trimestre del año 2020, cuando le aplicamos cuál era la población que demandaba este ingreso como un paliativo para su misma subsistencia. Este IFE que se aplicó de un modo masivo y que le está llegando a nuestros compatriotas, junto con el apoyo al trabajo de la producción, vale decir, nos preocupaba, y a la gestión del presidente Fernández y del ministro Moroni le preocupa fundamentalmente la cadena productiva, porque sabemos que de este fenómeno de la pandemia en algún momento vamos a salir, y nos preocupa que todas las unidades productivas posibles queden en pie, de manera que la herramienta esta de los ATP funcionaron en este sentido, teniendo en cuenta la producción y las unidades productivas y las empresas, porque entendemos que no hay trabajadores, no hay trabajo, no hay producción, si no hay empresa ni capital invertido en las mismas. Y junto con ella, las medidas laborales de tipo anticíclico que fuimos aplicando, vale decir,
la prohibición de despidos, la aplicación de los acuerdos CGT, huya de aplicación del 223 bis como una herramienta masiva para impedir los distractos laborales, así como una intermediación permanente entre capital-trabajo para poner todos los recursos del Estado en favor de la continuidad y la preservación del trabajo, hace que cuando uno mida el impacto de la pandemia y observa, por ejemplo, mida en términos netos segundo trimestre del año 2019 y segundo trimestre del año 2020, que fue el momento donde la ASPO, vale decir, aislamiento social preventivo obligatorio, se aplicó con mayor rigidez, el aumento del desempleo, por supuesto del trabajo registrado en el ámbito privado, estamos hablando, ¿no? Tuvimos un aumento de 2,5%. Cuando lo comparamos con países limítrofes y es significativamente mayor, o lo comparamos con países que no tienen la tradición europea continental de la legislación laboral que tenemos nosotros, sino la legislación anglosajona, que tiene mucha facilidad para producir el distracto laboral y también mucha facilidad para capturar trabajo nuevamente, observamos que las medidas de algún modo han funcionado. Y cuando lo comparamos esto con problemas de tipo histórico que ha sufrido el mundo, como el efecto tequila, cuando nosotros comparamos de mayo del 94 a mayo del 95, la destrucción de empleo en la Argentina, de empleo registrado, privado, siempre hablamos, fue de 9,1. Y bueno, 9,1 es un número muy grande, y con la destrucción de empleo de la crisis del 2002, también medido en los mismos meses, tuvimos una destrucción de empleo de más de 4 puntos. De manera que, la verdad que lejos de solazarnos o de ponernos contentos con esto, entendemos que estas medidas y estas herramientas que fuimos generando en la práctica, por supuesto que algunas tendrán algunos defectos, errores, serán dignas de mejoras o de correcciones, actuaron de un modo eficaz y eficiente para paliar al menos en parte la crisis. Perfecto, le agradezco mucho, viceministro. Sé que también está con una agenda bastante compleja y desde ya le quiero agradecer muchísimo su participación, y me gustaría, si nos deja alguna reflexión final en su exposición sobre, bueno, sobre todo que de aquí en adelante qué cosas tenemos que poner bien en agenda y hacer foco desde los diferentes lugares de que cada uno, tanto en las empresas, sindicatos, instituciones, gobierno, para hacer una pequeña reflexión. Bueno, el motivo era, de algún modo, el título que yo veía en la agenda que tienen, es cómo va a ser el futuro post-pandemia, digamos. Bueno, en la Argentina va a ser bastante parecido al pre-pandemia, nada más que con una sociedad más empobrecida. Vamos a tener situaciones e índices socioeconómicos que nos van a marcar, nos van a datar a la baja. Y cuando digo va a ser parecido, quiero decir, la Argentina, desgraciadamente, a lo largo de los años, ha consolidado una sociedad de un tercio excluido, vale decir, nosotros siempre hablamos del trabajo registrado, privado, pero tenemos una herida lacerante que es una población que a veces va del 30, 31, 32% del trabajo no registrado, y a veces se expande casi al 50%, como seguramente indicarán algunos índices. Y esa situación no puede ponernos contentos cuando bajamos del 45, 46 al 32 o al 33. La verdad que el flagelo del trabajo no registrado y el flagelo que en la década del 60 un sociólogo brasilero, Hélio Jaguaribe, cuando tenía que referir a su país, hablaba de Belindia, ¿no? Algunos contemporáneos quizás lo recordarán. Belindia decía porque en Brasil convivían formas materiales de existencia análogas a Bélgica, vale decir, a un país desarrollado de la Unión Europea en este momento, y también de la India, o sea, sectores en extrema pobreza. Pasaron casi 40 años que Jaguaribe teorizaba acerca de que Brasil se le asemejaba a Belindia, pero es una cosa que la podemos hoy trasladar al conjunto de América Latina. Entonces,
¿cómo va a ser nuestro país? Y nosotros tenemos formas de producción propias del siglo XIX. Cuando uno piensa en los junqueros, cuando piensa en ladrilleros, cuando piensa en la recolección de la papa, de la vid, de la manzana, y también tenemos formas de producción propias del siglo XX, del modo fordista de producción, de ese ciclo que los economistas le dicen el ciclo Kondratiev, que empezó como ciclo de largo alcance después de la segunda posguerra y llegó hasta la crisis del petróleo, que permite y que en la Argentina convive con el fenómeno político del primer peronismo, que permite una industrialización de bienes intermedios, de industria mediana, y eso también convive junto con algunos nichos científicos tecnológicos de alta cualificación de la Argentina. Hace pocos días hemos puesto en órbita un satélite en el que, gracias a ese satélite, gracias al trabajo del INVAP, gracias al trabajo del CONICET, gracias al trabajo del INVAP, que es una empresa del Estado provincial, y las herramientas que tiene el sistema científico-tecnológico argentino, con el CONICET y con las universidades nacionales, nos posibilita, bueno, medir la humedad en los suelos de la pampa húmeda y en la pampa seca para ver qué tipos de cultivo y optimizar los rindes de un sector para el cual la Argentina es competitivo, altamente competitivo. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, este tercio excluido de la sociedad que debemos proveerle trabajo digno, debemos trabajar fuertemente sobre las industrias de la construcción, que son expansivas y generadoras de trabajo, sobre el calzado, sobre los textiles. Debemos optimizar lo que es la producción de bienes intermedios y debemos fortalecer también el desarrollo científico-tecnológico en estos nichos que la Argentina, no de hoy, ¿no? Porque no es de hoy, digamos, el INVAP, por citar un simple caso, ya hace más de una década y media o 2 décadas que ha vendido reactores nucleares en competencia con las primeras potencias del mundo a un país como Australia, por ejemplo. Entonces, cuando vemos este conjunto de elementos, de algún modo nos estimula a pensar en una articulación entre la empresa privada, en una articulación entre el actor privado y el sistema educativo argentino. Yo tengo de profesión, soy abogado, ¿verdad? Y he desarrollado toda mi carrera, mi vida profesional y laboral, y orgulloso de mi profesión, pero cuando uno mira el conjunto de las necesidades de un país tan grande como el nuestro, tan diverso, a veces las posibilidades de que las matrículas universitarias estén orientadas a la producción y haya una posible sinergia, y que es posible y es factible, entre la inversión pública que se hace en educación y las posibilidades de que esa educación entronquen en empresas, que por otro lado yo citaba al INVAP, una empresa del Estado, pero tenemos unicornios de la actividad privada, empresarios privados, empresas de origen argentino. Estamos orgullosos de que estén en la frontera de estas corrientes de la historia que expanden algunas ramas de la actividad o ramas de la economía. De manera que la verdad que nuestra reflexión final es también una última, al menos una última impresión que quiero transmitirles, es que confiamos mucho en los actores sociales argentinos. Confiamos mucho, primero, en la capacidad de innovación y de iniciativa que tengan las empresas y los emprendedores argentinos. Confiamos mucho en la responsabilidad que tiene el movimiento obrero organizado, y confiamos también en la tradición propia de la Organización Internacional del Trabajo, pero propia del tejido social y la tradición histórica argentina del tripartismo. Vale decir, que el Estado pueda mediar cuando quizás haya posibilidades de una puja distributiva para que la misma no escale, que pueda mediar en un crecimiento sostenible del salario real de los trabajadores, que de ese modo alimenta la posibilidad del consumo interno y la cadena productiva, que podamos tener un flujo de asistencia económica sobre las empresas. Por supuesto, y no quiero extenderme, a nadie se le escapa que la emisión económica no es neutra, que los problemas que después traen aparejado una emisión descontrolada generan un impacto sobre la economía. Esto el gobierno es muy consciente. Ahora también tiene que tener conciencia de la sociedad que el gobierno recurre a las herramientas posibles que tiene, que hemos podido transitar una negociación razonable con nuestros acreedores externos en legislación extranjera, que podremos tener una transición también razonable con los acreedores
de los organismos internacionales y que podamos estabilizar la economía para encontrar un ciclo de desarrollo en la medida de las posibilidades de todos los actores virtuoso de un acuerdo donde el conjunto de la sociedad argentina encuentre mejor desarrollo y bienestar material. Muy claro, viceministro. Nos queda clarísimo, digamos, el mensaje. Tenemos una capacidad de innovación, de trabajar digamos, trabajar en equipo con los diferentes actores sociales para ir en poco de la recuperación. Desde ya le quiero agradecer. Sabemos que tiene una agenda compleja. Lo que vamos a hacer, viceministro, le vamos a hacer llegar nuestras preguntas, así después podemos darle una devolución a aquellos que han asistido y que quieren tener alguna respuesta al respecto. Muchísimas gracias por su intervención. Ha sido un placer que haya podido participar de esta actividad. El gusto es mío y bueno, a disposición para receptar inquietudes e intercambiar opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con nuestro siguiente expositor, el doctor Walter Lanosa, abogado que desde el año 2000, enero del 2012, ocupa el puesto de CEO en Geneia. Previamente y durante 14 años ha ocupado posiciones dentro del grupo petrolero Total. Allí ocupó posiciones en el área del downstream, tanto en Argentina, en Francia, Italia, África y Medio Oriente. Así que, Walter, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Si te parece, arrancamos con alguna preguntita. ¿Cuáles serían los principales cambios en el ámbito laboral que nos trae como consecuencia esta pandemia? Gracias, Hernán, gracias a Adra, buenos días a todos. Retomo un poco lo que el viceministro acaba de decir, ¿no? Creo que si hay algo que identifica esta pandemia fue la incapacidad que ha tenido el mundo para preverla. Y la incapacidad que ha tenido para preverla es porque creo que nadie en sus imaginarios pudo pensar que un día íbamos a tener a una gran parte de la población mundial enclaustrada en sus hogares, voluntaria e involuntariamente, pero claramente eso atacó, impactó fuertemente las economías de todos los países. Prácticamente estuvimos con un mundo que al unísono había dejado de producir, una gran cantidad de actividades absolutamente paralizadas, algunas de ellas todavía en esa situación. Y entonces, como empresa, nos tenemos que adaptar y tenemos que ser capaces justamente de convivir con ese escenario que se nos planteaba. En el caso nuestro, que somos una empresa de generación de electricidad, desde el primer día claramente estábamos exceptuados de todas las obligaciones que imponía el ASPO, pero claramente nos encontramos con un desafío muy fuerte que era que nuestro eje que venimos sosteniendo desde el inicio de nuestras operaciones, que es la seguridad ante todo, pasaba la seguridad por un aspecto que claramente a veces, cuando uno mira los protocolos de cómo prevenir accidentes, cómo prevenir molestias, perturbaciones en el ámbito laboral, claro, el tema de salud no pasaba por este esquema de contagios masivos y furtivos. Y bueno, tuvimos que trabajar mucho, rápidamente. Específicamente nosotros ya cuando empezamos a detectar los primeros casos, generamos en la compañía un grupo que se llamó COVID, no muy, la verdad, original, pero que desde 10 días antes de la declaración del ASPO obligatorio ya empezó a trabajar para prepararnos. ¿Para qué? Para asegurar que todos los días nuestros centros operativos puedan seguir generando energía, que cada uno de los hogares de los argentinos y de las empresas pudieran seguir trabajando. Y la verdad que lo logramos. 6 meses después hemos tenido solamente 3 casos, algunos en centros operativos, y hemos logrado que esos centros operativos, a pesar de ese colaborador contagiado, no se vea contaminado. Tarea ardua, tarea difícil,
de mucho trabajo. Nos reunimos todos los días a las 12 del mediodía, hacemos un repaso de todo lo que nos está sucediendo y ajustamos nuestras medidas, porque nos damos cuenta que cuando el problema llega, todo lo que habíamos previsto probablemente no ocurra. Y estamos en un entorno donde claramente no solamente tenemos que cuidar a los colaboradores, sino también a los convivientes de nuestros colaboradores. Entonces, de movida ya hay un aspecto que creo que en el caso de nuestra compañía ha entrado en la esfera del análisis. No solamente tenemos que controlar y vigilar para asegurarnos que nuestro capital humano esté disponible a nuestros colaboradores, sino velar también por la salud de quienes conviven con él. Y la realidad es que hemos logrado esta comunicación y hemos recibido de parte de los colaboradores un compromiso pleno. No hemos tenido ninguna dificultad para lograr que, sea desde sus casas, sea de los puestos de trabajo, todos puedan prestar servicio. Difícil tarea, porque uno de los temas que más impacta en las actividades de todos aquellos que trabajamos en el país es que no solamente hay fronteras internacionales, sino que lamentablemente también hay fronteras provinciales e incluso municipales, con protocolos que claramente son estrictos para evitar los contagios, pero que obligan a reformular nuestra jornada y pensar de qué manera podemos llegar a dar un servicio sin poner en riesgo la salud, ni de los colaboradores ni del entorno. Y eso también fue parte del ejercicio. Y un parámetro, si quieren, que es importantísimo, el viceministro lo tocó, no hay duda que el desafío que nos impone la pandemia es también estar al día con los desarrollos tecnológicos. La operatividad de nuestra compañía no hubiera sido posible si no hubiéramos estado preparados para el teletrabajo. La realidad es que desde hace 6 meses, yo hoy estoy, como verán, hablándole desde mi casa, no he pisado la oficina y he podido claramente operar y cumplir con todas las obligaciones que hemos tenido. Fíjense que se dio un fenómeno muy particular. Nosotros tenemos 16 centros operativos y tenemos, que lo veo acá Gerardo, una obra todavía en construcción en la zona de Chubut, compleja, porque ha tenido y ha sufrido los embates, por un lado, el año pasado del cepo cambiario y por otro lado, la pandemia en este momento. Complejo porque una obra implica también muchísima gente. Estamos hablando que en promedio hemos llegado a tener 600 personas trabajando en un sitio. Todo esto articulado, tratando siempre de avanzar, pero cumpliendo con los protocolos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nuestro trabajo desde lo que sería la sede, el headquarter de la compañía, no solamente fue poner estas normas, sino que también comunicarnos con ellos. En lo que va de estos 6 meses de pandemia, hemos realizado prácticamente una vez por mes una comunicación con cada centro operativo para escuchar cómo estaban viviendo la pandemia, cómo estaban trabajando y qué necesidades manifestaban para poder asegurar el servicio. Paradójicamente, la distancia, ¿sí?, había logrado algo que rara vez había ocurrido en la compañía, que todo el equipo de dirección estuviera disponible para escuchar lo que decían sus colaboradores de cada uno de los centros operativos. Es decir, los cambios que se están produciendo claramente no estaban diagnosticados, no estaban previstos. Se han acelerado seguramente las decisiones a tomar respecto de cómo continuar trabajando y muchos de los miedos que teníamos cuando pensábamos que no se podía trabajar remotamente están desapareciendo, pero también aparecen otras exigencias. Y esas exigencias tienen que ver con algo que creo que está implícito en la relación del trabajo que va a venir hacia el futuro. Cada vez más requerimos que haya un diálogo entre colaborador y empresa que permita entender las necesidades de ambos y que permitan, frente a un escenario incierto, adoptar las medidas más adecuadas. No hay duda por eso que la palabra flexibilidad
tomada no en el centro de flexibilización de un contrato de trabajo, sino tomada desde el punto de vista de entender las necesidades de cada una de las partes, debería estar en la mesa de todas las discusiones que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque si no logramos adaptarnos a los cambios, difícilmente podamos seguir creando empleos del futuro. Es cierto que hay una parte de la población, de trabajadores, que deberá adaptarse a estos cambios, y es cierto que las empresas tenemos obligatoriamente que acompañar ese proceso para que se puedan integrar más colaboradores a los trabajos del futuro. Es ahí donde creo que el cambio organizacional que viene va a tener, por un lado, como decía, impacto fundamental en entender cómo regular el teletrabajo, y esperamos que la regulación de la ley permita realmente que ese teletrabajo sea fluido y nos permita evitar contingencias, conflictos potenciales y tener más gente contenta de poder trabajar desde cualquier lugar de la Argentina o del mundo. Y del otro lado, entender que debemos satisfacer necesidades de nuestros colaboradores para ponernos al día con las tecnologías que vienen. Entonces, veo que a nivel organizativo las compañías tendrán que hacer un esfuerzo muy importante en capacitación y en formación hacia las tecnologías del futuro, integrando de esa manera a mayor cantidad de colaboradores. Creo que hay un punto que dijo el ministro antes que tiene que ver con las universidades, con sus currículums, con sus programas, y no hay duda que ahí hay un trabajo importante para hacer. Necesitamos que los estudios secundarios y terciarios estén orientados a capacitar a nuestros jóvenes para el empleo del futuro. Y las empresas tenemos ahí sí que hacer inversión. Yo creo que no hay duda que un capítulo de inversión importante es acompañar a estos jóvenes en ese proceso educativo, integrarlos en las fases de pasantías de una manera que el joven pueda entender lo que se necesita y que cuando vuelva a la universidad entienda las preguntas que debe formular a sus profesores. Es parte del recorrido, me parece, que vamos a tener que hacer. Walter, muy claro, me quedo con algunos conceptos que están totalmente relacionados, digamos, en este marco de pandemia, la salud, que también lo venimos considerando como uno de los valores principales en este contexto, el tema de la capacidad de adaptación, la flexibilidad en el buen sentido, el compromiso de parte de los colaboradores, este diálogo que tiene que existir, este intercambio que por ahí es mucho más cercano. Así que me parece que venimos todos con esas líneas y que creo que cada uno en su función lo está llevando adelante. Sé que tenés una reunión en cortísimos minutos con el board. En honor a eso, te quiero dejar un poco que nos des una última reflexión, que nos compartas, y desde ya te quiero agradecer tu participación y todas las preguntas que surjan, como también le habíamos planteado al viceministro, te las vamos a hacer llegar. Así que, Walter. Perfecto, gracias Hernán y gracias por la comprensión de los tiempos. A ver, creo que como toda crisis se nos plantean oportunidades. Creo que la Argentina está claramente no solamente afectada por la pandemia, sino por una crisis macroeconómica bastante profunda. Debería aprovechar esta oportunidad para pensar de qué manera logramos, por un lado, integrar a esa cantidad de gente que hoy está en el mercado laboral, subterráneo, es el que no conocemos y que claramente por el cual se pasa una gran parte de nuestra economía y que es una economía que de alguna manera hace que los impuestos que no se pagan de un lado terminen cargándose en un puñado de empresas que son las que en definitiva terminan cargando lo que sería la presión tributaria. Claramente hay un punto, me parece a mí, en el cual está llegando el momento de ese debate. Está llegando el momento en el cual tenemos que entender qué queremos hacer ahí. Lo segundo es de qué manera, sentados en una mesa, el sector productivo con los sindicatos y con el Estado, pactamos, ¿sí?, reglas de convivencia que permitan imaginar una salida productiva
claramente productiva. Y lo tercero, y que es de alguna manera en nuestro caso lo que nos afecta, es en la energía sin inversión no hay desarrollo. Está claro que hoy en el marco actual el sector de la energía ve bastante difícil imaginar un crecimiento en el sector energético si no se estabilizan las pautas macroeconómicas. Creo que en esos tres aspectos es donde deberíamos estar trabajando mano a mano, codo a codo, empresas, sindicatos y Estado, para tener a la salida de esta pandemia un plan que nos permita asegurar la fuente de trabajo y que nos permita incluso incrementarlas, mirando hasta ese futuro que es inevitable, que va a venir y que va a ser transformador. Así que, Hernán, muchísimas gracias. No, gracias a vos por toda la buena predisposición y bueno, quedaremos en contacto. Gracias. A vos, a ustedes. Gracias, Adra. Seguimos entonces con el panel y a continuación tenemos al señor Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, presidente de la red social UOCRA, también es secretario de Relaciones Internacionales en la Confederación General de Trabajo de la República Argentina y ocupa diversas funciones dentro de la Organización Internacional de Trabajo. Bienvenido, Gerardo, un placer contar con tu presencia, digamos, en este panel. Y para empezar, nos gustaría que si nos podés compartir un poco cuáles son algunas de las lecciones aprendidas que nos está dejando la pandemia desde tu visión. Bueno, Hernán, buenos días a todos y a todas. Supongo, me imagino que debe haber seguramente alguna participante escuchando y anotando algunas de las cosas que nosotros decimos. Me parece que quiero felicitar la oportunidad que tiene todo este grupo de armar este congreso, generar este debate, porque justamente me parece que lo importante, más allá de las cuestiones tácticas que hay que resolver, hay que tener una mirada estratégica. Y la mirada estratégica, me parece a mí, lo digo con mucha humildad, que irá sobre la base de lo que significa la concertación, el diálogo, ¿no? La cultura del encuentro, y esto parece como que son frases que se tiran para cubrir las instancias, digamos, de una manera correctamente política, ¿no? Es decir, como para decir, pero no. Yo y ustedes saben que tienen la tarea de interactuar en las relaciones laborales, por un lado atendiendo y comprendiendo los intereses del sector para el cual están trabajando, pero también sabiendo que dentro del combo de todo ese desarrollo productivo, indudablemente hay un sector que es importante también, que es el trabajador o la trabajadora, y por lo tanto ustedes, ¿no es cierto?, desde los recursos humanos tienen que generar, digamos, un puente de vínculo, ¿no es cierto?, que sea virtuoso, y que no le voy a explicar a ustedes lo que ya saben y para eso estudiaron, pero indudablemente yo les quiero decir que una vez, cuando se había dado el cambio del régimen previsional, nosotros habíamos armado una administradora de fondo de pensión, éramos parte, ¿no?, de una administradora de fondo de pensión que se llamaba Claridad. Y dentro de las relaciones interactivas que genera toda ese desarrollo, ¿no es cierto?, de empresas o de actividades, nos llevó a tener una sociedad con ITT Hartford, es decir, con el grupo americano. Entonces, un día nos invitan a Hewitt. Hewitt es un lugar que está en Chicago, ¿no? Yo no lo conocía, por supuesto, tuve la oportunidad de conocerlo por esta invitación, y en un campus espectacular, lleno de ciervos, bueno, una cosa maravillosa ahí. ¿A qué se dedica Hewitt? A formar, digamos, especialistas en recursos humanos para competir con el sindicalismo. O sea, ahí lo especializaban, lo formaban, lo entrenaban, lo reentrenaban, ¿no? Como para justamente lograr de que el movimiento sindical no tuviese
una incursión en la voz de las relaciones laborales en nombre de los trabajadores. Y me acuerdo, trabajaba para las grandes compañías en ese momento, sin pasar un aviso publicitario, me acuerdo de una publicidad de Duracell, y cómo le enseñaban a los gerentes de recursos humanos cómo, digamos, tapear las condiciones o el camino justamente como para que la empresa tenga una relación vinculante con los trabajadores sin tener la presencia del movimiento sindical. Y ahí caemos en una película reciente, como es, que está, ¿cómo se llama?, en Netflix, ¿no?, que se llama American Factory. Sí, recomiendo que vean American Factory porque realmente muestra un poco el desenvolvimiento intercultural que se da y el papel que juegan, ¿no es cierto?, los especialistas como ustedes en recursos humanos. Pero bueno, yendo al tema central y siendo respetuoso del tiempo, quiero decirles que para los trabajadores, fundamentalmente, esta situación no nos llama la atención. Es decir, nosotros la veníamos advirtiendo porque formaba parte de un debate que se daba en el proceso de globalización. Hernán, vos dijiste, bueno, a mí me toca estar siendo una de las voces como titular del Consejo de Administración de la OIT, me toca estar en el debate internacional, ¿cierto?, del G20, y así en todos los foros internacionales que se dan dentro del multilateralismo y desde nuestra presencia observamos que teníamos un mundo, digamos, muy desigual, un mundo poco inclusivo, un mundo que nos lleva a una situación, como dijo el viceministro de Trabajo, de una sociedad dual mundial, ¿no?, donde estaban los ricos, los que tenían posibilidades, y aquellos que prácticamente tenían que vivir expuestos a la pobreza y a la marginalidad. Creo que ustedes y nosotros y la sociedad en su conjunto quiere una sociedad más igualitaria, ¿no? Es decir, cuando uno observa qué es lo que pasa en otras partes del mundo donde hay, digamos, progreso, hay condiciones de vida con hábitat, con cuidado del medio ambiente, con soporte, indudablemente uno ve en los países desarrollados, más allá de que hay debates y discusiones, pero ve, ¿no es cierto?, un trazado donde todos son parte del proceso económico, son todos parte del proceso de inclusión. Creo que el problema lo tenemos aquí en nuestra región y en las regiones en vía de desarrollo, y creo que, como dijo la CEPAL, ¿no?, América Latina, que es un continente rico en todo sentido, ha tenido la desgracia de vivir en los últimos años en la cultura del privilegio. Y no lo decimos nosotros, lo dice la CEPAL sobre un estudio que hizo con estadística, datos y demás, que encierra todo el proceso macroeconómico y social de nuestra región. Lo que nosotros decimos, ¿qué hacemos? ¿Cuestionamos, reclamamos? Sí, pero ¿sobre la base de qué? De transformar esa cultura del privilegio en la cultura del trabajo. Para desarrollar la cultura del trabajo como, digamos, un proceso virtuoso, lo que necesitamos es el diálogo, un diálogo interactivo con el sector empresarial, porque indudablemente si no hay empresarios no hay trabajadores, y si no hay trabajadores no hay empresarios. Y creo que, volviendo al tema del mundo, una de las cuestiones fundamentales, la otra pandemia, que fue la del 2008, porque ahora estamos hablando de la pandemia sanitaria, pero en el 2008 hubo una pandemia que fue la pandemia financiera, donde, a diferencia de esta pandemia sanitaria, en aquella pandemia financiera, el G20 volvió a reflotar su actividad y empezó a aconsejar desde cooperación técnica financiera y a tomar decisiones, digamos, del proceso de la globalización, diciéndole a los gobiernos que los recursos públicos tenían que salir al salvataje del sistema financiero. Ya sabemos de qué se trata, ustedes lo saben, yo lo sé. Ahora, ante esta circunstancia, ¿no es cierto?, el dato dentro de la disonancia que surge y se penetra en Argentina, pero que también forma parte del contexto mundial, es que en el G20, en esta oportunidad, cuya sede y presidencia de Arabia Saudita, se reunieron
digamos, una reunión cumbre de todos los ministros de salud con esta pandemia, y el dato concreto es que no hubo un documento de consenso. O sea, fíjense en ustedes la gravedad, digamos, cómo esa disonancia llevó a que los actores fundamentales del mundo rico, que está concentrado en el G20, en el G7 y en el G2, ¿no es cierto?, se hayan hecho lo distraído ante este proceso y el impacto y los daños colaterales que recién acaban de decir cada uno de los exponentes. Ante esa circunstancia, indudablemente Argentina, que no tiene moneda, que no tiene equilibrio económico, que tiene una deuda financiera, que tiene un 50% de la sociedad asalariada en la pobreza y en la informalidad, indudablemente nosotros estamos realmente en una situación de emergencia de verdad, ¿no? Es decir, cuando tenemos que analizar estas cuestiones, es como que tenemos que decir, nosotros estamos en el tercer subsuelo, y el tema es cómo resolvemos esta cuestión, con grieta, con antinomias, es decir, con peleas. Yo creo que ese camino indudablemente no funciona. Por eso digo lo que dije al principio, el hecho de hablar de la cultura del diálogo, el hecho de hablar de la concertación, el hecho de hablar de lograr una mesa de entendimiento, no es una cuestión solamente de formalidad. Es la única herramienta que tenemos en Argentina como para en serio desarrollar un país diferente. Si realmente esta pandemia dice que da la oportunidad para generar una nueva instancia, bueno, creo que nosotros tenemos que definir cuáles son los problemas ideológicos y políticos y cuáles son los problemas estructurales. Y seguramente cuando hablamos de los problemas estructurales, ahí nos vamos a poner todos de acuerdo, porque ahí tiene que ver, muchas cosas tienen que dar el sector empresario, muchas cosas tiene que dar el sistema financiero local, muchas cosas tienen que dar los comerciarios, muchas cosas a lo mejor tenemos que dar los trabajadores, la sociedad en su conjunto, pero para eso hay que recrear la confianza y una seguridad jurídica establecida en el valor de las instituciones. Bueno, ese es un análisis por lo menos en primera línea que yo trazo y quiero decirles a ustedes que la única manera para poder salir de este atolladero es apostando al diálogo, apostando a la concertación, pero no de una manera discrecional, no de una manera temporal. No alcanza con que un ministro hoy dijo, bueno, con mucho respeto digo, bueno, hoy vamos a armar una mesa, la foto. No alcanza. Yo lo que estoy hablando es de política de Estado. Tiene que haber una política de Estado, y en esa política de Estado tienen que estar las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tienen que estar los empresarios, tienen que estar los trabajadores, la sociedad en su conjunto, es decir, coincidiendo de que el diálogo, la concertación, el Consejo Económico Social para el Desarrollo debe ser una política de Estado, no una política circunstancial, caprichosa o, digamos, electoralista. En eso estamos nosotros desde la CGT, desde el movimiento sindical, y es lo que pretendemos. Así es, Hernán. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Nos queda súper claro y creo que todos adherimos a este tema de generar este vínculo de diálogo, este ámbito de cooperación entre todas las partes y trabajar en esa línea entre todos juntos. Yo te agradezco mucho tu participación. Me gustaría, en honor a cumplir un poco con los tiempos, una pequeña última reflexión tuya, un mensaje que nos quieras transmitir desde tu visión, desde tu experiencia, para así cerramos esta partecita. Sí, yo creo que una de las cuestiones, gracias Hernán, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para tratar de una sociedad inclusiva, la educación, el concepto de educación, ¿no es cierto?, juega un papel preponderante. Y ante el nivel de circunstancia que tenemos con la precariedad, con la informalidad y demás, me parece que tenemos que generar, digamos, un programa también como política de Estado donde esté vinculada la educación, la capacitación, la formación profesional de una manera continua. Y que ante esta realidad que se vive en nuestro país, donde tenemos tantos millones de argentinas y argentinos que están expuestos a vivir del Estado, digamos, por parte del subsidio, buscar de que esa
relación no llegue solamente el subsidio por el subsidio, sino que ese subsidio tenga una cláusula vinculante como para recrear la cultura del trabajo, recrear la disciplina laboral. Y creo que esa tarea, los sindicatos debemos jugar un papel importante, ¿no es cierto? Ustedes, las empresas, tienen que jugar un papel importante en la visión estratégica, y creo que a partir de ahí, digamos, definir en una mesa. Por eso, todo lo que podamos decir, si no hay una mesa, indudablemente, te digo porque a mí me tocó estar en distintas mesas, no sé en Europa, por decirlo de alguna manera, en Bélgica, ¿no? Bueno, en Bruselas y así en Suiza, y así en Francia, y así en Alemania, y así en Italia. Hay una mesa, entonces ahí se discute hacia qué país vamos. Entonces cada uno dice, nadie va con el container del reclamo, todos van con el hecho de decir, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿De qué podemos aportar? Ahora, yo sí lo que sé, y a lo mejor me puedo equivocar, ¿no? Para terminar, yo lo único que sé, que aún poniendo la economía argentina a full, el mercado interno a full, nosotros no tenemos, con todo ese desarrollo macroeconómico productivo, capacidad para atender, digamos, al 100% de nuestra demanda. Con todo eso llegamos al 70% de nuestra demanda. Quiere decir que quedan un 30% de nuestra demanda, quedan los ni. Ahora, la segunda pregunta que me hago como propuesta es decir, entonces quiere decir que debo ser un país que gane mercado, un país exportador. Ahora, ¿qué tengo que hacer para ser un país exportador? Porque con el mercado interno solamente yo llego a un 70% de mi demanda. Entonces, bueno, yo quiero discutir eso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una discusión virtuosa, por decirlo de una manera, en un momento donde estamos discutiendo el dólar, no dólar, esto, el otro, es discutir a dólar futuro. Es decir, porque si hay algo que nos está faltando en Argentina, o que no nos cierra, es que en las cuentas corrientes tenemos más dólares que se van de lo que ingresan. Y esto no es un problema político, no es un problema político partidario, no es un problema de este gobierno, es un problema de las distintas administraciones políticas de los últimos años. Entonces, significa que eso hay que debatirlo, hay que discutirlo en una mesa de concertación y con garantías y solidez como política de Estado. Muchas gracias, Hernán. Perfecto, muchísimas gracias por compartir tu reflexión y gracias por tu buena predisposición. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el último expositor. A continuación vamos a cerrar este panel con el doctor Rubén Geneiro, abogado, presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial desde diciembre de 2019. Anteriormente ha desempeñado en funciones de coordinación y asesoramiento en la Universidad Provincial de Sudoeste, Universidad Nacional Arturo Jauretche, y también ha desempeñado funciones en el Ministerio de Economía y Producción y Banco Nación. Rubén, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta actividad y si te parece comenzamos un poco compartiendo tu visión desde la producción de la industria y servicios y qué políticas públicas o iniciativas son necesarias un poco para la reactivación productiva post-pandemia. Bueno, muchas gracias, Hernán, un gusto. En primer lugar, agradecerles esta posibilidad a ADRA, también en particular a Mariano Muñoz, y la posibilidad de compartir este panel y también dar la posibilidad de que conozcan un poco más al INTI, porque en cada participación, y como bien señalás vos, estamos en una agenda compleja, nadie lo discute, pero también estamos en una agenda absolutamente centrada en la reactivación productiva, y lo mencionaba recién Gerardo y los otros expositores, de la importancia que es hacer una reactivación además inclusiva. Desde ese lugar, un solo y breve paréntesis, ¿qué es el INTI? Bueno, el INTI es nuestro Instituto Nacional de Tecnología Industrial, tenemos 46 centros tecnológicos a lo largo y ancho del país, tenemos más de 8.500 servicios a la industria, estamos con un plantel de más de 2.000 profesionales en 2.600 trabajadoras y trabajadores altamente calificados, tenemos más de 200 laboratorios acreditados, más de 50 proyectos de I+D en curso. Ese es el INTI que ponemos a disposición de la estrategia de reactivación productiva que ha definido nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo. Hay una estrategia que consideramos clara, es que
de esto se sale. Nosotros con un rol de un Estado muy activo, lo ha mencionado el viceministro, pero un actor activo clave en un esquema de entramado de capacitaciones y capacidades público-privadas. Creemos firmemente en las políticas públicas para acompañar al entramado productivo, creemos que hay un rol estratégico para salir de estas dificultades, que es el desarrollo tecnológico y más industria nacional. Y en eso, como les decía, la complementación de capacidades público-privadas es la clave. No pensamos que hay salida si no es integrada, y en esa lógica hay algo que está claro en este Congreso, que es el capital humano. Nosotros vamos a tener un rol estratégico si podemos dar más inclusión y si podemos ser más capaces, como se decía, de formación desde la escuela técnica, en capacidades que nos demanda el nuevo sistema, lo mencionaba el CEO de Geneia, hay capacidades y habilidades que va a haber que complementar y que generar, porque no las hay en todos los sectores. Bueno, eso y desde un organismo básicamente de ciencia y tecnología y que nos dedicamos a la transferencia tecnológica al entramado productivo, lo que queremos también es poner una agenda positiva. Y lo mencionaba, ¿por qué el COVID mostró que Argentina tiene algunas capacidades que otros países no pudieron tener en términos de respuesta frente al COVID? Nosotros tenemos empresas en Córdoba que hacen respiradores de alta tecnología, que cubrieron las necesidades del país, pero que también se exportan. Nosotros desde el INTI logramos desarrollar una complementación, que es un ventilador de cuidados intensivos. Lo hicimos en 5 meses con 5 pymes que no se conocían entre ellas y lo aprobó ANMAT. Eso que permite que ayer saliera uno de estos equipos a República Dominicana con la posibilidad de exportar. Estamos trabajando con el sector textil firmemente en estos meses. Hoy la Cancillería Argentina está haciendo rondas de negocios a nivel latinoamericano para que exportemos lo que antes importábamos. Barbijos N95, materiales para la protección del sector de salud. Tenemos una gran capacidad de salir con una agenda positiva. El COVID lo que nos mostró, creo que es una gran enseñanza, es que con temas focalizados tenemos una gran capacidad de interactuar. Sistema científico-tecnológico, entramado productivo y tener buenos resultados. Todos decían que necesitamos generar divisas. Bueno, claramente necesitamos generar valor agregado, ponerlo también con una mirada federal. Es un tema muy importante, que tomamos en cuenta las economías regionales, las necesidades de las provincias, complementar allí y salgamos hacia el mundo. Creo que en esto se hace básicamente, Hernán, con complementación, con mesas en que se integren los actores públicos y privados, que definamos estrategias para abordar la agenda positiva que tenemos que definir hacia adelante. Nadie desconoce las dificultades. Ahora, tenemos que ponernos una agenda para salir de las mismas, y en eso el INTI, como vector del desarrollo tecnológico, se pone a disposición para trabajar junto al entramado productivo. Perfecto, quedó súper claro y la verdad que nos transmitís un mensaje altamente positivo en el marco de este contexto que lo estamos viviendo con una cierta incertidumbre, con angustia. Creo que digamos, apostando digamos, a nuestra industria, a nuestros servicios y sobre todo las competencias. Y en torno de este tema de competencias, pensando un poquito a mediano largo plazo para el desarrollo de esta industria y servicio 4.0, ¿qué políticas debemos implementar o impulsar en torno al desarrollo del capital humano? Bueno, creo que es un tema clave, creo que hay que mirar permanentemente el mediano plazo. Nosotros, si planteamos que el paradigma para la industria es el paradigma industria 4.0, tenemos que tener en cuenta desde qué realidad partimos. Hay un estudio que recomiendo mucho del BID y la Unión Industrial del año pasado sobre cómo se posiciona el sector manufacturero argentino, que no se diferencia mucho en lo que pasa con Brasil y México, y dice que solo el 5% de las empresas nacionales manufactureras están en la cima del paradigma 4.0, un 45% lo visualiza y hace acciones en ese sentido, pero hay un 50% que está absolutamente lejano. Entonces, lo que tenemos que tener es la capacidad de definir estrategias para abordar esas distintas realidades. La política pública, en consonancia y en la relación con el entramado productivo privado, debe fijarse una estrategia para ver cómo avanzamos
desde cada una de esas realidades hacia el paradigma de Industria 4.0. En esto, una reflexión. Claramente, un tema van a ser los recursos humanos, el capital humano con que contemos para afrontar ese desafío. No lo tenemos en todas las esferas, lo tenemos que generar. En esto es clave el trabajo de combinación del sistema científico-tecnológico, las universidades, y en esto hay un punto que me parece que es muy importante. No deberá ser un objetivo que compitamos el sector público y el sector privado por esos recursos. Tenemos que generar muchos recursos para que los tengamos en el sector público, que damos transferencia y sobre todo al sector de las pymes, que no van a tener todas las capacidades para afrontar eso, y el sector privado estratégico. Nosotros en el INTI, y voy a tratar de ser muy corto, con nuestros 2.000 profesionales, más de 2.000 profesionales y técnicos, también tenemos una necesidad de ponerlos a la altura de ese desafío. Si nosotros decimos, queremos una industria 4.0, el INTI debe ser un INTI 4.0. Ahora, para eso también debemos afrontar las dificultades, tenemos que ver qué recursos necesitamos, qué tecnología necesitamos, y en esa lógica me parece que también tenemos que ser claros en que las capacidades estratégicas tienen que ser bien remuneradas en el sector público y en el sector privado. Nosotros tenemos profesionales de altísimo nivel. Ahora, también es importante que lo sepan, nuestra remuneración promedio en el INTI como sector científico-tecnológico es de 60.000 pesos. Entonces, si nosotros queremos competir y capacitar y dar lugar a que tengamos recursos altamente calificados como tenemos y podamos hacer transferencia al sector privado, también necesitamos hacer una estrategia de que esas capacidades sean reconocidas y de que esas capacidades efectivamente nos lleven a la cima del paradigma 4.0. Por lo cual me parece que en esto tenemos una gran agenda de trabajo conjunto. Me parece que ADRA seguramente va a poder decir mucho con esto, pero me parece que en eso también está la discusión de que no hay una agenda pública y una agenda privada. Hay una agenda de complementar capacidades y mirada estratégica. Perfecto, Rubén. Muchísimas gracias por tu gran aporte y vuelvo a insistir en este tema del optimismo que es algo que estamos necesitando. En honor a cumplir un poco con los tiempos, me gustaría, hay algunas preguntas acá. Yo estaba viendo una del amigo Juan Jaer, que es para Gerardo Martínez. Gerardo, ¿estaría entonces de acuerdo en generar mesas sectoriales donde los actores sociales analicen los problemas de trabajo en cada industria? Sí, sí, Hernán, bueno, lo saludo a Jair. Sí, por supuesto, me parece fundamental que podamos tener un capítulo central concentrado en una mesa de diálogo y concertación, y por otro lado, ahí abrir mesas sectoriales para tener una relación de acciones tácticas ante el impacto que genera este proceso en el sector productivo, en el sector económico, en el sector laboral, como para ir analizando en detalle y en forma de qué manera nos vamos adecuando a esa circunstancia, apostando, digamos, a un nivel de diálogo que nos permita trazar, así como se dio cuando se produjo esta pandemia, en los distintos sectores, por ejemplo, con el tema del teletrabajo, no necesitábamos una ley para desarrollar todo ese capítulo de nueva modalidad laboral. Es decir, hay un diálogo interactivo planteado entre el sector empresario y cada una de las organizaciones que representan sectorialmente a los trabajadores, como para adecuarnos con prontitud, con rapidez, con agilidad, atendiendo las necesidades del sector empresario y las necesidades de los trabajadores. O sea, por lo tanto, sí, coincido que tiene que haber mesas sectoriales acompañando el proceso del diálogo y de concertación como mesa central. Perfecto. Y ya que te tengo acá, Gerardo, hay una pregunta de Jaime Romero Luengo. Recuerdo que el albañil estaba orgulloso de su hijo, que su hijo estudiara en una escuela técnica y saliera como técnico maestro mayor de obra. Hoy eso está desapareciendo. ¿Qué opina al respecto? Bueno, la idea es, cuando yo hablé de la formación y la capacitación profesional y las tecnicaturas y todo el proceso, digamos, que hace a que haya ciertos contenidos que tengan
una garantía en la formación y en la capacitación son fundamentales, o sea que en eso estamos trabajando. Por ejemplo, también hay que decir que por primera vez, después de mucho tiempo, dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, y eso lo logramos a través de Claudio Moroni, se abrió en el área de capacitación y formación profesional una comisión tripartita, donde está el sector empleador, donde estamos los trabajadores y el gobierno, como para ahí generar distintos programas de formación y capacitación y también de tecnicaturas, es decir, de carreras terciarias y de carreras que estén vinculadas también con el desarrollo del mundo universitario. Me parece que eso debe ser un combo, ¿no es cierto?, virtuoso, atendiendo a las necesidades, así como se atendió a las necesidades que planteaba esta pandemia. En el desarrollo económico productivo también tiene que haber esa agilidad, esa dinámica puesta en manifiesto en el interés que tiene el sector empleador y el sector trabajador, porque en última ustedes representan intereses y nosotros también. Por lo tanto, dentro de esa lógica, vamos a encontrar un camino, un sendero de coincidencia como para que podamos lograr desde la inclusión y la formación profesional una sociedad más justa, más igualitaria, y creo que ese es el camino que debemos trazar. Muy bien, Gerardo, muy buen mensaje, te agradezco mucho tu participación y con esto estaríamos cerrando ya esta sesión, este cuarto día del Congreso. Quiero agradecer a todos los panelistas por la buena predisposición, creo que nos han dado una mirada bastante global, cada uno desde su visión. Gracias a todos los participantes, a los que han asistido. También por otro lado queremos agradecer a los sponsors que nos han acompañado durante toda esta actividad y como mensaje final los esperamos mañana en el último día del Congreso, 10 minutitos antes de las 17 horas, donde se estará comenzando con una entrevista a Hernán Aguinis. Así que desde ya, muchas gracias por todo y que se estén cuidando. Hasta la próxima. Hernán, y muchas gracias, saludos a todos y gracias por la invitación. Muchas gracias.